Bien, ahora tenemos el ejercicio 72 del examen ordinario de admisión de la Universidad Nacional del Santa 2024-1 de la prueba de ingeniería. El enunciado nos dice: si en un triángulo cualquiera ABC se sabe que el semiperímetro mide 180 centímetros y el producto de lados A y B es 4000 centímetros cuadrados, determinar el valor de la ecuación E, que dice que es igual a 1 más el coseno del ángulo B sobre B más 1 más el coseno del ángulo A sobre A. Ahora entonces vamos a dibujar el triángulo que nos está hablando, que es el triángulo ABC, y vamos a colocar los lados que nos dicen, ¿no? Que es A y B. A este lado del triángulo va a ser A y este lado del triángulo va a medir B. Dice que su producto es 4000 centímetros cuadrados, su producto de A por B. Luego, la forma en que trabajan generalmente los que realizan estos exámenes de admisión, como en la Universidad Nacional del Santa, quizás en la UNET o en otras, se considera por lo general que cuando hay un lado A, el lado opuesto es el vértice A y el ángulo también es A. Lo mismo para B. El lado que mide en B minúscula, su opuesto va a ser el vértice B mayúscula y el ángulo también sería B. Y para este sería el vértice C, el ángulo C, y el lado opuesto de ese vértice sería el lado C. Esta es la forma en la que comúnmente se trabaja cuando se habla de un triángulo ABC. Ahora, nosotros sabemos que cuando trabajamos para hallar el coseno de B y el coseno de A, o en otras palabras el coseno de un ángulo, lo que hacemos es hallarlo a través de un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo, en este caso vamos a llamarle ángulo alfa. Nosotros sabemos que para hallar el coseno de un ángulo, si este cateto su lado es X y esta hipotenusa es Y, ¿cuál sería el coseno del ángulo? El coseno del ángulo alfa sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y este Y. Entonces nos damos cuenta que nosotros comúnmente trabajamos a partir del triángulo rectángulos. Entonces, como nos piden hallar el coseno del ángulo B y el coseno del ángulo A, lo que vamos a formar aquí es un triángulo rectángulo. Y lo hacemos dibujando nuestra línea punteada, formando un ángulo recto que intersecta al lado B y A. Entonces, al ser un ángulo recto, tenemos que esto mide 90 grados. Y se han formado dos triángulos rectángulos. ¿Qué más nos dice el problema? Dice que el semiperímetro mide 180 centímetros. O sea, la suma de los lados A más B más C sobre 2 va a ser igual a 180. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Que en el lado C vamos a llamarle a este lado C1. Todo esto va a medir C1 para nosotros. Y el resto va a medir C2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que C va a ser igual a C1 más C2. Entonces hallamos el coseno del ángulo B. Este sería igual al cateto adyacente, que sería C1 sobre la hipotenusa, que es A. Hallamos luego el coseno del ángulo A, que sería el cateto adyacente C2 sobre la hipotenusa, que sería el lado B. Entonces, si se dan cuenta, nosotros hemos formado estos triángulos rectángulos con la intención de poder usar los lados A y B en la ecuación para ver si de alguna manera se simplifican en la ecuación E. Siempre al resolver los problemas se recomienda poder seguir los procedimientos que tú sabes hacer. Esto es, desde lo más básico hasta lo más complejo, pues de esto se trata la matemática. Hay que intentar diferentes formas de resolverlo hasta que salga. Es decir, si el primer intento no sale, hay que seguir intentando con otro tipo de procedimiento hasta que el resultado final lo obtengas. Ahora, si no lo obtienes, bueno, en este caso sería necesario buscar ayuda. Por ejemplo, en este caso, aparentemente el problema se nota un poco difícil de poder aplicarlo, ¿no? Quizás nosotros pensamos, ¿no? Y decimos, ¿cómo el coseno del ángulo B va a estar dentro de esta ecuación? Y digo, pero el coseno del ángulo B es el cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, y tú ves un triángulo cualquiera ABC, te dice, o sea, y no te dicen cuánto vale tal ángulo, para qué dice el coseno. Para hallar el coseno o seno de un ángulo tangente, comúnmente tenemos que saber el ángulo, ¿verdad? Pero no nos dicen nada de eso, entonces ya como que se complica un poco. Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso es que justamente nosotros hemos dibujado los triángulos rectángulos que aparecen en el triángulo. Y como es un triángulo cualquiera, nosotros solamente dibujamos lo que se nos viene en nuestra mente, ¿no? O sea, el triángulo puede tener esta forma, como también podría tener quizás esta forma, ¿no? Una forma achatada de repente, ¿no? U otra forma que podría ser el arcada quizás. Y hasta esto podría girarse de repente, ¿no? O sea, no sabemos. Con cualquier otro lado podría ser mayor, pero nosotros siempre dibujamos un triángulo de forma general nada más. Entonces lo que hacemos ahora es
simplemente reemplazar en las ecuaciones que tenemos aquí, en esta ecuación E en este caso. Y decimos E es igual a 1 más coseno del ángulo B. ¿Cuánto es el coseno del ángulo B? Es C1 sobre A sobre B más 1 más coseno del ángulo A. ¿Cuánto es el coseno del ángulo A? C2 sobre B. Todo esto sobre el lado A. Seguimos operando. E sería igual, acá operamos número entero más una fracción. Sería 1 por A más C1 sobre A, todo eso sobre B, más 1 por B, que sería B, más C2 sobre B. Todo esto sobre A. Siguiendo la operación, E sería igual a A más C1 sobre A por B. Y esto es porque aplicamos el método de la multiplicación de medios extremos. Ya sabemos que B es siempre sobre 1 y A por B va en el denominador, como está aquí, y A más C1 multiplicado por 1 iría en el numerador. A esto se le suma B más C2 sobre B por A. Entonces, ¿qué nos percatamos aquí? Que tenemos una suma de fracciones homogéneas. En el denominador se mantiene el A por B y en el numerador se suma A más C1 más B más C2. Y miren que encontramos C1 más C2. ¿Cuánto vale C1 más C2? Vale C. Entonces acá tenemos que esto va a ser igual a A más B más C1 más C2, que es igual a C. Todo esto dividido entre A por B. Entonces, E sería igual a A más B más C. ¿Cuánto es A más B más C? Acá está. A más B más C sobre 2 es igual a 180. Si el 2 pasa a multiplicar, entonces A más B más C sería igual a 360 centímetros. Por tanto, A más B más C es igual a 360 sobre A por B. ¿Y cuánto vale A por B? Ya nos mencionaron. Vale 4000 centímetros cuadrados. Y esto es igual a 0.09. Y este es el resultado. La alternativa E.